amiguitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar en un servicio especial más para ustedes, los niños. El día de hoy vamos a hablar del tema de los talentos, los dones al servicio de Dios. Pero es muy importante que permanezcan sentados porque Dios les trae muchas sorpresas el día de hoy para ustedes. Tendremos participaciones de niños de la escuelita dominical, tendremos una obra de teatro y vamos a cerrar con la enseñanza de la Biblia. Pero antes de empezar, vamos a darle un fuerte aplauso a dos preciosas niñas que se han preparado con una canción para ustedes. Ellas han sido muy valientes en aceptar este reto y están aprendiendo a tocar un instrumento. Ellas son Jimena y Arlene. Denle un fuerte aplauso. Hola, Dios les bendiga. Vamos a tocar una canción que se llama Dime Señor. Esta canción tiene un significado muy bonito porque trata sobre obedecer a Dios. Dios te bendiga y espero que te guste. ¿Qué les pareció? Ellas estuvieron preparando con mucho cariño y también los reto a que ustedes también aprendan una canción y toquen un instrumento. Antes de comenzar con la obra de teatro, yo les voy a explicar qué es un talento, qué es un don y qué es servir. Un talento es un potencial, una capacidad intelectual y habilidades para desarrollar algo. Existen muchos talentos, muchos ya nacen con talentos, pero también se pueden ir desarrollando mientras crecen.
Un ejemplo es que hay personas que tienen el talento para la música, otros para el deporte, otros para la escuela. Hay muchos oficios en la vida y cada oficio necesita talentos. Ahora vamos a ver qué son los dones. Los dones, pues ya miraron todos los regalos que tenemos aquí. Pues yo les voy a decir qué son. Los dones son regalos dados por el Espíritu Santo. Los talentos también son, pero hay una diferencia entre el talento y el don. El don los da el Espíritu Santo para que los usemos al servicio de la iglesia. La Biblia nos dice en 1 Corintios 12:4 que hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Existen distintos ministerios, pero el Señor es el mismo. En la iglesia hay muchos ministerios como limpiar la iglesia, evangelizar, está el teatro, está la música y a eso los conocemos como ministerios. Y los dones son necesarios para poder realizar los ministerios. Es muy importante que los dones sean usados para bendecir a la iglesia. No es bueno que nos quedemos con los dones que Dios nos da. Cuando Dios ve que usamos nuestros dones al servicio de Dios, nos bendice con más. Vamos a ver lo que nos dice en 1 Corintios 12:4. ¿Cuáles son esos dones? Pues vengan a ver. Ciencia, wow, ¿quién quiere el don de la ciencia? Eso es mucha inteligencia también, descubrir muchas cosas. Yo quiero este regalo. A ver, tenemos otro don por acá. Sabiduría, wow, qué precioso regalo. ¿Quién quiere sabiduría? Es muy importante. Vamos a ver, tenemos muchos regalos. Profecía, wow. Tenemos otro por acá. ¡Qué precioso! En los tiempos que estamos viviendo necesitamos este don, hacer milagros. A ver, tenemos más regalos por acá. Interpretación de lenguas. En la iglesia Dios nos habla por medio de la profecía y este don nos permite interpretar lo que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Sanidad. ¿Cuántos quieren orar por enfermos y que sean sanos? ¡Wow! ¡Cuántos regalos! Tenemos, vamos a abrir otro por acá. ¡Wow! Yo quiero este. Todos quiero yo. ¿Cuál quieres tú? Fe. Diversidad de lenguas. Cuando Dios nos usa por medio del Espíritu Santo para hablar profecías, ¿verdad? Y así Dios nos dice que hay muchos dones para darnos. A unos se les dio unos dones y no quiere decir que un don es más importante que el otro. En 1 Corintios 12:12 vemos que dice que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros y asimismo el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, o sea, tú y yo. Y la conformamos con todos estos dones. Pero puedes decir, ay no maestra, yo pensé que eran juguetes. No, un día tú vas a crecer y esos juguetes ya no van a servir o ya no los vas a usar. Pero estos regalos son eternos, nunca se acaban y son para que tu vida tenga un propósito. Y ahora te puedes preguntar, pero maestra, ¿cómo puedo tener esos dones? Pues ¿sabes cómo? Pidiéndolos. Dios quiere que los pidamos y la manera de pedirlos es orando. Ustedes los niños tienen una habilidad muy grande y es la de pedir. A todos los adultos, a sus papis que están a su cargo, cuando ustedes quieren un dulce o una paleta, usan todas sus técnicas para pedir. Cuando quieren un juguete, incluso hasta lloran y hacen berrinche, ¿verdad? Todo porque quieren un regalo. Pues a Dios no le vamos a pedir las cosas así. Les vamos a pedir las cosas orando. Dios quiere que le pidas que te llene de talentos y de dones para que los uses al servicio de Dios. Ya para cerrar la explicación, te voy a contar la historia de un niño y una niña que tú y yo conocemos. Este niño
crecía pensando que no tenía dones y que no tenía talentos. Él le gustaba mucho portarse muy mal y conforme iba creciendo se iba portando muy mal con sus papis y empezó a tener malas amistades y empezó a probar vicios. ¿Y qué creen? No le gustaba ir a la escuela. Él pensaba que no podía hacer nada y era muy peleonero, se metía en muchos problemas, incluso la policía lo perseguía porque hacía muchas travesuras y él pensaba que solo así sería la vida, travesura tras travesura. Incluso él pensaba que un día iba a morir en algún pleito. Pero un día este niño conoció de Dios y Dios lo perdonó por todas sus travesuras y él empezó a tener un corazón de servicio. Él nos ha platicado que le gustaba limpiar la iglesia y que agarraba un trapito y limpiaba los pisos. Y Dios empezó a ver que él tenía un corazón de servicio y Dios empezó a depositar dones y talentos en su vida. Te voy a contar ahora de la niña. Esta niña a una temprana edad perdió a su mamá y estaba muy triste. Pero un día conoció de Dios y Dios la llenó de su amor. Y al igual que el niño, ella empezó a ponerse al servicio de Dios. Y un día, este niño y esta niña crecieron y se casaron y formaron una preciosa familia. Y ellos son nuestro hermano José Luis Gagiola y nuestra hermana Lucy, que ahora son los líderes de México y nos bendicen tanto como a ti como a mí. Y el hermano empezó a descubrir que un día pudo tocar una guitarra, empezó a cantar, incluso, y escribe muchos libros. ¡Wow! Cuando era un niño que solo pensaba que podía hacer travesuras, Dios le dio identidad, le dio valor y le dio un destino, al igual que a nuestra hermana Lucy. Si tú no los conoces porque no has venido a nuestra iglesia, te invito a que vengas y los conozcas, vas a aprender mucho de ellos. Y ahora ellos tienen una preciosa familia que son encargados de bendecirnos y ayudar. Nuestra hermana es una hermana muy sabia que ayuda a muchas mujeres con su ejemplo. Al igual que ellos, tú puedes desde pequeño ponerte al servicio de Dios y Dios te va a dar identidad. Cuando tú y yo usamos nuestros dones al servicio de Dios, porque servir es ayudar a la iglesia. Cuando tú te des cuenta que ayudas a otros, tú sentirás gozo, sentirás felicidad al ver que otros son bendecidos gracias a ti. Cuando tú sirves, Dios te da identidad y te da destino. Yo te invito a que te animes a pedirle a Dios talentos y dones y que los uses al servicio de Dios. Ahora vamos a tener la participación de un niño de la escuelita dominical y es del grupo de los pequeños. Él se llama Sabdiel. Si no lo conocen, es mi hijo y te va a compartir el versículo que estuvimos mirando el día de hoy. Primera de Corintios 12, claro, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué tal? ¡Qué valiente en aprenderse el versículo!, ¿verdad? Yo te reto a que tú también te lo aprendas. Ahora sí, vamos a recibir la obra de teatro. Esta obra nos trae mucha enseñanza y está preparada con mucho cariño para ustedes. Permanezcan sentados y pongan mucha atención. La historia que te contaré hoy es muy interesante y con una grandiosa enseñanza. Da inicio en un hermoso jardín de Jesús. Qué maravilloso es mirar a mis 3 plantas salir y nacer. Sé que mi Padre Dios tiene un propósito para estos 3 árboles. Un día crecerán y serán de mucha bendición para las personas. Cada una de estas plantas tiene un talento dentro de ellas y tienen que compartir para poder cumplir su propósito. Padre Dios, vengo ante ti orando por bendición y que tú llenes estas plantas de tus hermosos talentos que tienes preparadas para ellas.
Sé que algunas se encargarán de dar alimentos, otras se encargará de dar resguardo a muchas aves y otras se encargará de embellecer los jardines. Amén. Tú serás uno de esos árboles llenos de la más grande variedad de colores y de flores, y tu estatura no va a definir lo hermosa que eres. Además, las personas al verte se van a dar cuenta de lo grande que es Dios y se darán cuenta de que nadie puede crear algo tan hermoso como Dios. Entonces, tu nombre será Rododendro. Tú serás uno de esos árboles grandes, de los más grandes del mundo, y con las ramas más fuertes y poderosas. Y con ellas vas a poder proteger a muchas familias de aves. Y también cuando la gente esté en un día muy caluroso, podrán venir y recostarse debajo de tus ramas. Y con tu grandeza, tu fortaleza, vas a demostrar lo grande que es Dios. Entonces tu nombre será Tule. Hola, tú serás uno de esos árboles medianos, con raíces muy fuertes, y con ellas podrás resquebrajar suelos muy duros o paredes, e incluso podrás sobrevivir en terrenos muy rocosos. Vas a sobrevivir a muchos tipos de climas, sobre todo en el desierto. No vas a necesitar mucha agua para sobrevivir. Y vas a dar fruto, un fruto muy dulce y a la vez muy nutritivo, muy bueno para la salud. Y los hombres vendrán y tomarán de tu fruto y comerán y serán nutridos. Entonces tu nombre será higuera. Ya los talentos han sido entregados y correctamente dados a cada uno de los árboles. Ahora solo queda esperar y supervisar, cuidar que cada uno cumpla con lo que Dios tiene para ellos. Que el Dios del cielo los bendiga a todos. Pasando algún tiempo, los árboles estaban creciendo y conversaban entre ellos. ¡Qué emoción! Ya quiero cumplir con el propósito que Dios tiene para mí. Ya quiero reflejar las hermosas flores que crecerán en mí. Y el ángel me dijo que los árboles como yo crecemos y nuestras flores pueden ser de diferentes colores. Pueden ser lilas, moradas, azules, rosas, blancas y mucho más. Pero lo principal es que ya quiero que los seres humanos me vean y se maravillen y vean lo que Dios puede hacer y que vengan a adornar un hermoso jardín conmigo. ¡Qué bendición! Tú serás ese árbol lleno de flores y yo seré ese árbol grande, gigante, con un tronco gigante, y serviré para millones de generaciones de aves. No y no. No es justo. Para ustedes es muy fácil, les han dado de los mejores talentos. Tú vas a ser hermosa, mira esas flores. Y tú vas a ser grande y fuerte. Pero yo voy a ser un arbolito todo desértico ahí, todo seco, con un fruto muy malo. Yo quería ser un ciruelo, un manzano, pero no voy a ser una horrible higuera. Realmente Dios no puso el empeño conmigo. Pero ¿cómo puedes decir eso? Claro que a Dios le importas y Él tiene un gran propósito para ti. Aparte, tú tienes la facilidad de crecer en lugares desérticos. No, me niego. Yo no voy a andar dando lástima con un fruto todo feo, seco, sin olor y sin aroma. No, qué aburrido. Pasaron algunos años y dos árboles se convirtieron en lo que Dios había depositado en ellos. El árbol redondero floreció y se convirtió en un precioso árbol de jardín. Y el árbol tule, muchas aves han construido sus nidos en él para después crecer y volar. También ha dado mucha protección y sombra al necesitado. Pero, ¡oh no! Algo malo pasa con la higuera. Ella se resiste a usar lo que se le ha dado para servir a otros. Ella no ha entendido el talento que se le ha depositado y confiado. Sí, yo voy a comer. Aguarda, higuera, ¿no has dado fruto? Ay, mira, higuera, eres un árbol muy nutritivo y tu fruto es bueno. Pero si no das fruto, mucha gente se va a quedar con ganas de comer de ti. Entonces, si no das fruto, mira, te voy a dar un tiempo más para que des fruto, pero si no quieres compartir, me temo que voy a tener que cortarte y echarte la leña. Y entonces tendríamos que plantar una higuera que sí quiera compartir. Lo siento.
La higuera se entristeció porque ella no había podido compartir de su fruto a su jardinero, quien la había cuidado desde pequeña, y se dio cuenta que en verdad era necesario, y le pidió perdón a Dios por no querer reconocer que lo que había puesto en ella era importante y era para compartir. Ayúdame, Dios. Te pido perdón por no haber valorado el talento que me has dado. Siempre lo tomé como que era algo tan insignificante, pero hoy veo la importancia de lo que me has dado, esos frutos maravillosos que puedo dar. Perdóname y ayúdame a ser de bendición desde ahora en adelante con mis frutos para la humanidad. Gracias. Y el tiempo pasó y la higuera sintió la felicidad de compartir y servir para los demás, al ver cómo el ser humano venía y cortaba de sus ricos higos. Trabajando día y noche, tenía fruto para dar y ahí encontró la felicidad y una identidad. Hay una parábola en la Biblia, el Mateo 25, 14 al 30, que nos enseña a cuidarnos de no ser como el hombre de la parábola que escondió su talento y Dios lo llamó siervo malo, mas los que usaron sus talentos fueron llamados siervo fiel. ¿Qué tal les pareció la obra? Es muy importante que los dones que Dios nos dio no los guardemos para nosotros, porque si Dios ve que estamos escondiendo esos dones, ya no nos va a dar más regalos. Y cuando tú tienes un don y Dios ve que lo usas, te va a dar más. ¿Quieres más regalos? ¡Úsalos! Ahora te voy a compartir el testimonio de dos niños que son muy valientes, Diego y Jesús, y nos van a compartir su testimonio. Hola hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es Jesús Alberto Rodríguez Tapia, tengo 11 años y conocí a Jesús a los 10 años. Antes de conocer a Jesús, mi vida era aburrida, no tenía sentido, mi padre y yo no teníamos mucho tiempo de calidad. Sentía un vacío dentro de Jesús. Mi vida ha cambiado, se ha llenado mi corazón, he tenido nuevos amigos y hemos tenido más tiempo de calidad. Quiero decirle a los niños que no conocen de Dios que tomen un buen camino, que inciten a sus padres a la iglesia, y porque Dios es la vida eterna. Les quiero contar un poco de mi historia, que mi Dios me sanó, me amortiguó la caída. También los doctores me dijeron que era un milagro de sanidad. También me dijeron que las oraciones de mi mamá eran buenas para mí, y así pasó siempre. Dios me sanó, y ya que estoy en la iglesia, Dios está conmigo. Tengo un sueño, y mi sueño es alcanzar mis 12 años para bautizarme. Cuando me bautice quiero ser mujer para servir a Dios. Yo quiero ser mujer también, quiero que me bauticen, recoger la ofrenda, todo eso que hacen ustedes. Quiero ser como mi papá de mujer. También quiero ser pastor luego, y también quiero leer la Biblia, enseñarles un poco de Dios. Y usted, persona que no me está oyendo y que no me está en la iglesia, y yo quiero que usted entre a la iglesia y también esté con Dios, porque nuestro Dios es el Salvador de todo el mundo, y cuando llegue sé que Él los va a llevar al cielo. ¡Wow! ¡Qué precioso testimonio! Un niño que experimentó un accidente y Dios lo sanó. Y otro nos comparte, que es Jesús, cómo ahora hay gozo en su hogar y tiene un tiempo de calidad con su papá. Todo gracias a que ellos le dieron su vida a Jesús. Y ahora llegó el momento de contar la historia. Es muy importante que la enseñanza miremos qué piensa Dios
y eso lo podemos saber a través de la Biblia. Esta ocasión yo les voy a hablar de 5 historias de la Biblia de manera breve. Si a ustedes les interesa una, pídele a tu papi o a tu mami o a algún adulto a tu cargo que te cuente más sobre esa historia, ¿ok? Vamos a comenzar mencionando cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ellos comenzaron su caminar por el desierto. Y Dios, en Éxodo 25, habló a Moisés y le pidió que construyeran un lugar sagrado donde Dios escucharía el clamor de su pueblo, donde podían traer los sacrificios y donde Dios haría milagros. Sería el lugar santo y Dios necesitaba su lugar. Moisés le da el mensaje al pueblo de Israel y ahí en Éxodo 25 hay muchos detalles de lo que Dios quería que su tabernáculo tuviera y necesitaba mucho oro. El pueblo de Israel trajo sus ofrendas. En el libro de Éxodo, Dios le dijo a Moisés que usara un hombre que se llamaba Bezalel. Este hombre nos dice que estaba lleno del Espíritu de Dios, de sabiduría, de talentos, de ciencia y de conocimientos del arte. Y aquí vemos Dios usando a un hombre porque poseía muchos dones y talentos. Y comenzaron la construcción del tabernáculo. Y aquí está una imagen. El tabernáculo estaba hecho por telas, por lonas parecidas a estas, y se podía quitar y poner. Pero necesitaba de mucho trabajo. Y también vemos en la Biblia que el pueblo de Israel, las mujeres sabias que sabían tejer, que tenían talentos para tejer el hilo, lo usaron para el tabernáculo. Y los hombres sabios que podían construir, usaron sus talentos para la construcción del tabernáculo. Aquí tenemos una imagen de cómo es el tabernáculo por dentro. Y aquí vemos un pueblo trabajando juntos para lograr el tabernáculo, donde Dios habitaría. Y nos deja esta enseñanza que cada quien con sus talentos logramos crear un lugar santo. Ahora vamos a hablar de una tribu. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. Cada una pertenecía a los hijos de Jacob. Y en esta ocasión vamos a hablar de la tribu levita, conocidos como la tribu de Leví. Esta tribu nos dice en la Biblia que estaba dedicada exclusivamente para el cuidado del tabernáculo. Dios separó de todas las tribus a ellos, los levitas, para su consagración y vivir en santidad. Ellos vivían alrededor del tabernáculo para cuidarlo, para limpiarlo, porque requería de mucho trabajo. Ellos tenían exclusividad. Ellos solo podían enseñar, ellos poseían este privilegio. Nadie podía enseñar, solo ellos. También ellos solo podían traer ofrendas. Su trabajo era de cuidar el tabernáculo, traer sacrificios y holocaustos. Ellos eran privilegiados al cuidar el tabernáculo. Ellos solo se dedicaban al cuidado del lugar santo. Y aquí vemos una enseñanza por medio de la tribu de Leví, que a Dios le importa que cuidemos su lugar santo, que Dios aparta personas para que cuidemos, limpiemos y mantengamos en integridad el lugar donde Él mora. Aquí en la iglesia hay ministerios de limpieza, de cuidado a la iglesia. La tribu de Leví nos enseña que a Dios le importa que nosotros cuidemos del lugar santo. El tabernáculo era muy importante y nos dice la Biblia que la tribu de Leví se encargaba de descender, de que los milagros bajaran del cielo. Gracias a la santidad que ellos tenían y al cuidado que ellos dedicaban al tabernáculo, Dios podía escuchar al pueblo de Israel y tenía misericordia del pueblo. Qué importante, ¿verdad? Dios nos deja aquí la enseñanza que a Él le importa que cuidemos de su lugar santo.
Nosotros cuando estemos en la iglesia tenemos que cuidar el lugar santo. No es para correr, no es para jugar y mucho menos para tirar basura. Así como la tribu de Leví cuidaba el lugar santo, tú y yo tenemos que usar nuestro servicio a Dios para cuidarlo. Y ahora les voy a contar la historia de un niño. Este niño, su mamá se llamaba Ana. Ella le pidió a Dios que le diera el milagro de tener un hijo y que si se lo daba, lo iba a dedicar a la consagración del tabernáculo. Y Dios escuchó su oración y la bendijo con un niño, a quien ella llamó Samuel. ¿Has escuchado hablar de él, verdad? Y ella cumplió su promesa y llevó a Samuel a vivir con el sacerdote Elí. Elí vivía al cuidado del tabernáculo. Y ahora Elí sería quien iba a instruir la vida de Samuel. Vemos en la Biblia que Samuel desde pequeño estaba al servicio del sacerdote Elí. Y él ponía atención a todo lo que Elí hacía en el tabernáculo. Y era un niño muy trabajador. Tenía un espíritu de servicio, le gustaba ayudar. También era un niño que le gustaba aprender. Todas las enseñanzas que Elí le daba, Samuel aprendía. También nos dice la Biblia que Samuel evangelizaba y predicaba en la presencia de Jehová y la gente lo escuchaba. Pero vamos a ver algo muy importante. Dice que Samuel vestía con la vestidura del efod. El efod es algo como lo que tiene aquí. Era una vestidura de oro y de piedras preciosas. Era una vestidura sagrada. Y así el pueblo de Israel conocía que Samuel desde pequeño crecía en sabiduría y la gente lo escuchaba. También sabemos en una parte de la historia que Dios le habló a Samuel mientras él dormía. Pero Samuel no sabía que era Dios. Él escuchaba una voz que le llamaban Samuel, Samuel. Y vamos a ver algo muy importante aquí en esta parte de la historia. Que Samuel se despertó y fue con el sacerdote Elí para preguntar qué necesitaba. Y Elí le dijo, no, yo no te estoy hablando. Y así pasaron en repetidas ocasiones. Cuando Elí se pudo dar cuenta que era Dios quien hablaba la vida de Samuel. Y aquí vamos a mencionar algo muy interesante. Si Samuel se hubiera quedado dormido porque ¿a cuánto les da flojera cuando están dormidos? A todos, ¿verdad? Pues Samuel estaba dormido y escuchó la voz. Y él, como tenía un espíritu de servicio, se despertó y fue a preguntar qué necesitaba el sacerdote. Y así Elí lo pudo aconsejar y le dijo, Samuel, yo no soy quien habla tu vida, es Dios. Cuando Él te vuelva a hablar, responde, heme aquí. Y así pasó. Dios pudo hablar a la vida de Samuel porque hubo una persona que lo pudo aconsejar gracias a que él tenía un espíritu de servicio. Tal vez si Samuel se hubiera quedado dormido, Elí no lo hubiera podido aconsejar y no hubiera podido recibir el mensaje. Pero aquí vemos un niño muy servicial al sacerdote, al tabernáculo, y se convirtió en un profeta. Él se dedicó a dar el mensaje que Dios le había dado, se convirtió en un hombre muy sabio y muy querido por el pueblo de Israel. ¿Y qué creen que logró hacer Samuel? Dios lo usó para coronar al primer rey.
Y el primer rey se llamó Saúl. Pues Samuel fue encargado de coronar al rey Saúl y al rey David. ¿Ustedes creen que es casualidad que una persona pueda ser usada en esa manera? Pues no, él fue usado y fue muy querido porque él desde pequeño se puso al servicio del tabernáculo y del sacerdote Elí. También aprendía todo lo que le enseñaba Elí. Con esta enseñanza podemos ver que desde pequeños Dios te da un destino, Dios te da propósito. Todo lo que te enseñen tus pastores y tus maestros te va a servir para el día de mañana. Valora las enseñanzas como lo hizo Samuel. Ten un corazón de servicio a tus maestros y a tus pastores. Y Dios te va a usar, te va a dar destino, así como lo hizo con Samuel. Ahora vamos a hablar de un niño. Y este niño era un pastorcito de ovejas. A ver, ¿de quién voy a hablar? A ver, ¿de quién creen que voy a hablar? Él era muy valiente. ¿Cómo se llamaba este pastorcito de ovejas? ¿David o Daniel? A ver. ¿David? Sí, David. David era un pastorcito de ovejas, pero no solo se dedicaba a eso. David tenía muchos dones y muchos talentos. Y el talento que les voy a mencionar es que él alababa a Dios. Él tocaba un instrumento y mientras cuidaba de su rebaño, adoraba a Dios. Y Dios lo escuchaba. Un día se le dio la oportunidad a David de tocar su instrumento ante el rey. Nos dice en la Biblia que el rey Saúl lo atormentaban espíritus malos. Y David, Dios lo usó para ir a tocar con su instrumento. ¿Y qué creen que pasaba? Los espíritus malos se iban. Lo que lo atormentaba desaparecía. ¿Ustedes qué creen que es? Pues ¿saben qué era? Era la presencia de Dios usando a David por medio de un instrumento. David era un corazón humilde y estaba dispuesto a que Dios lo usara por medio de sus talentos. David era un adorador. Él, aparte de tocar un instrumento, él escribió muchas canciones, muchas alabanzas. Él tenía dones y talentos. Y todos, él sabía que pertenecían a Dios. Dios lo usó muy, muy, muy precioso a David, a tal grado que un día se convirtió en rey. Muchas de las alabanzas que tú y yo cantamos en la iglesia son escritas por David. Cuando él era rey tenía un sueño y era que el tabernáculo se convirtiera en un templo, en una iglesia preciosa. Él quería adorar a Dios en un lugar sagrado y hermoso. Ya Dios estaba cansado de moverse de tabernáculo en tabernáculo, de tienda en tienda, y él sabía que Dios merecía su lugar y dijo que no iba a descansar hasta construir esa iglesia. Dios le da el mensaje a David que él no sería quien la construiría, pero aún así, él trabajó antes de morir, dejó muchas riquezas para la construcción del templo. Y Dios le dijo que usaría a su hijo. Y todos sabemos, a ver, ¿quién fue su hijo? Ahora vamos a hablar del último personaje que vamos a ver el día de hoy, y él fue Salomón. Salomón en una ocasión subió al tabernáculo y ofreció 1000 holocaustos a Dios. Y Dios miró esa ofrenda y le preguntó: Salomón, pídeme lo que quieras que yo haga por ti y yo te lo daré. Y aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Qué creen que pidió? Sabiduría. ¡Wow! Él pidió sabiduría. Él le dio mucho valor a la sabiduría. Y Dios le dijo:
Conforme tú me has pedido algo, como la sabiduría que es tan valiosa, y no me pediste riquezas, yo te la voy a dar, pero también te voy a dar muchas bendiciones. Y Dios le dijo, yo te voy a dar mucha sabiduría y muchas riquezas. Y el tiempo pasó y definitivamente el rey Salomón se convirtió en un rey muy sabio y muy rico. Toda la gente quería conocerlo por sus riquezas y su sabiduría. Él también tenía el sueño de construir el templo para Dios. Su padre David, antes de morir, oró por él para que Dios lo usara para construir el templo. Y Salomón, siendo un rey muy sabio, empezó la construcción del templo. Y ahora sí, Dios tendría su iglesia, una iglesia preciosa que construyó Salomón. Qué precioso, ¿verdad? Un hombre tan sabio dándole valor a la construcción de una iglesia. Tal vez tú y yo no vamos a construir una iglesia pegando ladrillos y bloques, pero al formar parte de una iglesia construimos el templo de Dios. Dios, por medio de todas estas historias que vimos el día de hoy, nos demuestra que a Él le interesa usarte, que a Él le interesa su templo, su lugar santo. Y tú desde niño puedes ser usado por Dios al servicio a la iglesia. Tú y yo somos afortunados. Ahora tenemos una iglesia y antes de que esto pasara, no nos dábamos cuenta de lo afortunado que éramos el ir a una iglesia. Dios quiere que le sirvas. Vamos a cerrar nuestros ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón si en algún momento no valoré la iglesia, si en algún momento no acepté que querías usarme. Te pido hoy que me llenes de dones, de talentos al servicio de la iglesia. Úsame, dame identidad y dame un destino. En el nombre de Jesús. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Dios te ama y Dios te necesita con tus talentos y con tus dones. Todas las historias que vimos el día de hoy nos demuestran que todos los personajes tuvieron un destino y una identidad gracias a que se pusieron en el propósito de Dios y con un corazón de servicio. Tus dones y tus talentos pueden hacerte muy feliz. Quiere Dios que sepas que el mundo quiere ofrecerte algo allá afuera y quiere hacerte creer que adentro de la iglesia no tienes un valor. Muchos de nuestros niños se convierten en adolescentes pensando que allá afuera van a encontrar una felicidad, pero todo está en el servir y en el servir encontrarás gozo. Para ejemplo, es este video que tú estás viendo el día de hoy. La iglesia de Nogales ha unido sus talentos y su servicio para bendecir tu vida. Aquí hay involucrados luces, edición, obra de teatro, guiones, maquillaje, decoración. Hay muchos talentos y tú posees uno y la iglesia los necesita. Dios te necesita. Me dio mucho gusto estar contigo otra vez y no olvides que la iglesia de Nogales y Dios te aman mucho, mucho, mucho. Bye bye.